bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast del modelo educativo Educación que Transforma. En esta ocasión vamos a continuar conversando acerca de las características de este modelo. Esta vez vamos a platicar acerca de la innovación y para eso tenemos a dos invitadas con nosotros, Regina y Paola. ¿Cómo están? Bien, Mafer, muy bien, muy emocionadas por tratar un tema tan importante y trascendente en nuestra facultad y en nuestra universidad. ¿Qué tal, Regina? ¿Cómo está? Muy bien, aquí entusiasmada. La innovación siempre es algo muy emocionante. Cuéntenos un poco qué hacen en la universidad para conocerlas. Claro, pues yo soy vicedecana de la Facultad de Arquitectura y Diseño, soy docente y también diseñadora industrial. Yo estoy en la dirección de posgrados de la Facultad de Económicas. Tal vez algo interesante es que formo también parte del Comité de Innovación de nuestra facultad. También tengo el honor de formar a futuros profesionales en el área de las ciencias económicas y empresariales. Excelente, entonces estamos en buenas manos con ustedes para comprender este tema, que ya el modelo nos habla algunas cosas, ¿verdad? Pero queremos conocer más a fondo qué nos pueden contar ustedes desde su experiencia. Y pues para empezar, conversemos acerca del concepto de innovación, ¿verdad? Que suele estar asociada al cambio, ¿verdad? Pero en el contexto educativo, ¿qué características distintivas tiene la innovación educativa? Ustedes. Bueno, algo muy importante de la educación educativa es que es una innovación con un propósito y el propósito es el mejorar la experiencia de aprendizaje para el estudiante. En la educación siempre ha habido este enfoque de buscar nuevas o diferentes maneras de hacer las cosas, pero en un tema de innovación es una mirada un poquito más estratégica para llegar a ese objetivo de desarrollar las competencias en las personas y no el cambio por el cambio, ¿verdad? Por experimentar, sino es por lograr ese objetivo de aprendizaje. A mí algo súper interesante que acaba de decir Regina es que debe ser intencional, ¿verdad? Tiene que ser como muy bien pensada, muy bien enfocada, de tal manera que no nos dispersemos también en todos esos cambios que puedan surgir, que tampoco queramos descubrir el agua azucarada, pero que sí tengamos claridad hacia dónde queremos llegar, porque al final este tipo de innovación tiene un impacto de trascendencia muy importante, porque a medida que nosotros hagamos que nuestros estudiantes aprendan más y mejor, ellos podrán tener, como decía Regina, más competencias, que les va a permitir mejorar desde su ámbito personal, por supuesto en su ámbito profesional, y eso los va a hacer trascender. Sé que puede sonar un poco utópico, pero como dice Nelson Mandela, la mejor arma para transformar el mundo es la educación. Y si logramos que nuestros futuros egresados, desde su presente, aunque aún no sean egresados, desde su presente como estudiantes, son capaces de transformar su entorno, de hacer las cosas de una manera distinta, dejar una huella, digamos la huella landivariana, seguramente podremos ir multiplicando este efecto e influyendo positivamente en el país. Si no se concibe solo como un cambio y ya, ¿verdad? Sino tiene una intención clara, una intención educativa, ¿verdad? Que abona al perfil, ¿verdad? Del estudiante. Cuéntenos un poco de en qué niveles se puede dar la innovación en el contexto de la educación superior. Bueno, se puede dar a nivel institucional, un poco como esa transformación educativa que estamos viviendo aquí en Landívar, que estamos cambiando nuestro modelo de enseñanza a un modelo por competencias, también a nivel currículo, que podemos hacer distinto y disruptivo en nuestras mallas curriculares, en las distintas carreras que podamos incluso lanzar al mercado y también en el aula. A mí me gusta mucho decirle a mis docentes que piensen que cada sesión debe ser una experiencia de aprendizaje. De repente todos tenemos muchísimos años de enseñar, incluso tal vez el mismo tema, pero de repente sentarnos a pensar cómo este tema que he impartido de muchas maneras o que he impartido durante muchos años lo puedo convertir en una experiencia de aprendizaje. ¿Qué cosas nuevas, qué cosas mejores puedo implementar? Eso es lo que realmente hace que el cambio surta el efecto que estamos buscando. Me encanta lo que dice Paola porque en todos esos niveles también está la innovación fundamentada en un cambio contextual, en un cambio tecnológico, en un cambio económico, ¿verdad? Ese contexto país o ese contexto mundo también es como una de las dimensiones que llaman a la innovación en la educación, porque al final estamos formando personas para el país, para el mundo, y esa integración o esa aplicabilidad de lo que aprenden en la educación superior está profundamente relacionado, ¿verdad? La educación
tiene ese propósito, especialmente la educación superior. Entonces está como esos niveles dentro de la institución, pero están estas dimensiones que son básicamente todos los factores que construyen nuestra sociedad. Y para profundizar un poco más, ¿verdad? ¿Qué experiencias han tenido ustedes de innovación? ¿Pueden compartirnos algo desde sus facultades, desde sus contextos inmediatos? Claro, yo tal vez puedo pensar en 2 experiencias. Una de las experiencias es la gestión de prácticas profesionales internacionales. Cuando pensamos en ciudadanos globales, en esto que queremos desarrollar en nuestros estudiantes, esta capacidad de trabajar en otros países, esas barreras que ya no existen. Nosotros hemos hecho prácticas profesionales internacionales vinculadas con otras universidades que permiten acercarnos a empresas en otros países y vincular estudiantes de nuestro país con empresas de otros países, y lo mismo estudiantes de otros países con empresas de nuestro país, y ahí podemos evidenciar realmente esa preparación que tienen. Ellos mismos comprueban que están preparados para abordar esos desafíos globales. Esa es una de las experiencias que viene a mente. Y la otra es el pensamiento de futuros, la introducción del pensamiento de futuros en diseño, pero vinculado con ciencias políticas. Hemos hecho estas vinculaciones que no se ven tradicionales, pero para descubrir que definitivamente las disciplinas comparten mucho. Y ese es otro ejemplo de cómo estas barreras entre disciplinas se borran por medio de proyectos de innovación. Bueno, en mi caso, como les comentaba, he tenido la oportunidad de formar parte del Comité de Innovación de la Facultad desde el año 2018 y hemos lanzado varias iniciativas. También voy a hacer referencia a 2. Primero, hicimos un comité encargado de verificar que pudiésemos realmente aplicar metodologías activas en las aulas. Yo sé que esto no suena como tan innovador, pero es impresionante cómo al aprender una metodología activa, yo tengo la capacidad de crear nuevas formas o de imaginar nuevas formas de hacer una sesión de clase. Entonces desde ahí empezamos con esa innovación en cómo hacemos las cosas. Después lanzamos un proyecto que es súper interesante, me tiene súper apasionada, que es el Landívar Business Lab, que es una serie de laboratorios que hemos diseñado intencionalmente para que los estudiantes aprendan de una mejor manera y utilizando tecnología las distintas disciplinas que les hemos enseñado. Es así como lanzamos el Landívar Neurolab para aplicar todas las neurociencias al ámbito de los negocios. Esto ha sido de un aprendizaje continuo hasta la fecha. Y el otro laboratorio que desarrollamos fue el Investment Lab, para que los estudiantes realmente puedan desarrollar sus habilidades de negociación y de poder generar carteras que den rendimientos importantes en los mercados financieros. Es impresionante cómo al aplicar estos 2 laboratorios en una clase realmente se potencializa el aprendizaje. Y lo bonito es que ha surgido también en colaboración con los docentes, porque a medida que hemos ido conociendo estos temas y que hemos ido intentando encontrar nuevas formas de enseñar y de que los estudiantes aprendan, hemos ido desarrollando estos laboratorios. Así estamos desarrollando aún más el Economics Lab, por ejemplo. En fin, tenemos una serie de laboratorios que están en desarrollo para eso, como decía, para generar experiencias de aprendizaje. Y es así también como estamos a punto de lanzar el programa Inspira en la facultad, que es un programa en el que los docentes van a compartir estas prácticas innovadoras que tienen. Porque como decía, a medida que aprendemos más sobre metodologías activas, a medida que aprendemos cómo otros hacen las cosas y mejor si son de temas diferentes, nos dan ideas para reimaginar cómo nosotros podemos hacer las cosas también. Y es súper interesante su experiencia porque nos deja claro por qué esta es una característica del modelo que engloba muchas otras cosas, como ya veremos más adelante en otros episodios, los elementos habilitadores de internacionalización, por ejemplo, o las experiencias con metodologías activas, o incluso la interdisciplinaridad, ¿verdad? Que ya la han mencionado, así que muy interesante. Y pues me imagino que tendrán ustedes ya algunos aprendizajes, ¿verdad?, acerca de cómo innovar, así que les quiero preguntar cuáles son algunas claves que ustedes han identificado que pueden promover estos procesos de innovación. Bueno, yo diría que primero es tener la capacidad de querer salir del status quo y de la zona de confort. Nosotros normalmente, de verdad yo creo con honestidad lo que voy a decir,
nosotros tenemos el convencimiento de que hacemos las cosas de la mejor forma posible. Y entonces estamos enganchados con eso porque es la mejor forma posible que he descubierto de hacer las cosas, de enseñar, de gestionar, etc. Pero cuando uno está en disposición de decir voy a reaprender, voy a reimaginar y me voy a preguntar cómo puedo hacer esto incluso mejor, como decía Regina, con otros recursos, con más tecnología, eso es lo que habilita la posibilidad de hacer las cosas distintas. Entonces yo diría que una clave es crear una cultura de innovación, de tal manera que todos estemos subidos en el barco, como coloquialmente lo decimos, y tengamos ese chip constante de decir cómo puedo hacer las cosas distintas. Por otro lado, también poner al estudiante en el centro. Y esto hace que el proceso de innovación sea dinámico. Todas nuestras generaciones de estudiantes son distintas, aprenden distintos, tienen motivadores distintos. Y así es como nosotros también tenemos que adaptar nuestra innovación a esas formas que ellos tienen de aprender, de querer, de hacer. Me encanta, sí, definitivamente el estudiante en el centro es un gran detonante para la innovación, y yo diría que identifico dos cosas principales que ayudan a gestionar procesos de innovación. Uno es tener un objetivo, es proponerse un objetivo que no se ha alcanzado, o un objetivo de cambio, o un objetivo de transformación, alguna meta. Y la otra es la conversación con personas con las que no conversamos siempre, la conversación con personas en todos los roles. Mucho de la construcción de una propuesta de innovación y poderla ejecutar, se necesita que todos los actores sean parte, se necesita entender todas las partes, cómo lo perciben, y tomar en cuenta todas esas miradas. Entonces creo que también un buen proceso de co-creación, y especialmente hablar y escuchar a otras disciplinas, a otras personas, amplía muchísimo, muchísimo el concepto de cómo lo hacemos, por qué lo hacemos, y siempre hay alguien haciendo algo interesante que, extrapolado a lo que uno está haciendo, se ve diferente o se vive diferente para nuestros estudiantes. Y si me permiten agregar algo también, el quitarnos el no se puede. Es cierto que a veces estamos limitados de muchas cosas, tiempo, recursos, etc. Pero en lugar de ver el obstáculo, cambiarnos esa pregunta o esa afirmación de no se puede a cómo puedo lograrlo. Bueno, no tengo recursos, ¿cómo lo puedo financiar? No tengo esto, ¿cómo lo puedo lograr? Creo que ese cambio de mentalidad es importantísimo para que en verdad se logre la innovación. Sí, jugar con ese cómo, ¿verdad? También es innovar. Y pues bueno, yo creo que nos han iluminado muchísimo, y no solo eso, sino también inspirado a conocer más de esto, y desde nuestros roles cómo podemos innovar también. Y pues muchísimas gracias por estar con nosotros, haber aceptado la invitación a conversar. Y pues nos vemos en otro episodio de este modelo educativo.